Bendiciones. ¿Cómo estamos? En victoria, prosperados y bendecidos. Bendecidos. Amén. Bueno, necesito que compartan este video porque voy a hablar de un tema revolucionario que le va a volar la cabeza mucho. Y hoy voy a hablar de la diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta. Así que aproveche para compartir, porque este mensaje quizá usted nunca lo ha escuchado en su vida, porque muchas veces se habla este mensaje, pero usted quizá, yo estoy seguro que usted no ha escuchado de ningún predicador este mensaje que yo voy a hablar. Y voy a hablar de la diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta. Así que comparte este video con todos, porque hoy vamos a aprender algo poderosamente. Entonces, para basarnos en esta enseñanza, vamos a hablar y vamos a ver qué dijo Jesús de los profetas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Maestro? ¿Qué dijo el Mesías? Porque si queremos saber la verdad, tenemos que ver qué dijo el dador de la verdad. Y la palabra dice que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad y que Jesús es la vida. Entonces, en Mateo 7, versículo 15 al 20, dice así: guardaos de los falsos profetas. Escucha, ahí está hablando Jesús ¿de quién? De los falsos profetas. Dice que vienen a vosotros. Que vienen a vosotros. Mire, escuche esto. Hay personas que Dios te presenta en tu vida como un encuentro divino. Pero hay personas que simplemente son unos presentados. Escuche esto. Hay una diferencia entre personas que Dios te asigna con un propósito, y hay una diferencia entre una persona que se está presentando para tratar de buscar un provecho en ti. Hay personas con las que Dios te conectó sobrenaturalmente, que tú no lo buscaste, que tú no lo pensaste, que tú no lo planeaste. Tú ni sabías que te ibas a conocer con esa persona. ¿Cuántos me están entendiendo? Y de repente Dios envió a esa persona con una palabra para tu vida y te levantó. Esas personas vienen de parte de Dios. Pero una de las características de los falsos profetas es que no los mandó Dios. No son asignaciones divinas para tu vida. No son conexiones divinas para tu vida, sino que tú en tu afán de querer salir de una dificultad, de algo, permites personas en tu vida que se presentan a ti. No que Dios te las asignó, no que Dios las usó para levantarte, para restaurarte, para llenarte, para cambiar tu casa, para cambiar tu familia, y eso no estaba en tus planes, pero de repente el Señor lo hizo. Entonces, dice la palabra que los falsos profetas vienen a vosotros. Y sigue diciendo Jesús, con vestidos de ovejas. Entonces, un falso profeta es difícil de reconocer. ¿Por qué? Porque tiene una apariencia externa que parece muy bueno. Escuche esto. Un falso profeta puede estar escondido delante de una persona de mucha oración. Un falso profeta puede estar escondido delante de una persona que sabe mucho la palabra. Un falso profeta puede estar escondido delante de una persona que nunca peca en su vida, que no dice una mala palabra, que no tiene una mujer escondida por ahí, que no ve pornografía, que no hace nada indebido, porque es que esa gente parece una oveja. Y hay gente que no parece ni oveja ni cabro, pero son verdaderos de Dios. Pero hay gente que parecen ovejas y no son nada.
Por eso usted no se deje llevar por las apariencias. Porque hoy en día vivimos un evangelio de apariencia. Hoy en día la gente lo que quiere ver en ti es una perfección. Quieren ver un cristiano perfecto, quieren ver una iglesia perfecta, quieren ver un pastor perfecto. Pero muchas veces los falsos profetas están escondidos detrás de gente que parece una oveja. Pero dice la Escritura, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces hay gente que parece pero no es. Y hay gente que no parece, pero es. ¿Cuántos lo creen? El falso profeta puede estar escondido detrás de una apariencia de piedad. Escuche esto. Jesús no parecía, pero era. Jesús no guardaba el día de reposo, no seguía reglas religiosas, pero fue un verdadero profeta. Jesús andaba y comía con pecadores, pero era un verdadero profeta. Jesús perdonó a la mujer que estaba en adulterio, pero era un verdadero profeta. Jesús no apedreó a la mujer que estaba en pecado, pero era un verdadero profeta. Jesús se reunió con la mujer samaritana, una mujer que estaba en mala fama, pero era un verdadero profeta. Tanto así que los discípulos se asombraron y dijeron: ¿qué hace nuestro maestro con esa mujer samaritana? ¿Qué hace nuestro maestro comiendo con pecadores, con publicanos? Jesús no guardaba apariencia religiosa. Jesús no guardaba mandamientos religiosos. Jesús era movido por el Espíritu. La diferencia de un verdadero profeta y un falso profeta es que el verdadero profeta anda en el Espíritu y el falso profeta anda en la religión y en la carne. Óyeme bien, no es la apariencia externa, no son las reglas religiosas que tú guardas. Es en el Espíritu en el que andas. Porque si tú andas en el Espíritu de Dios, tú tienes la verdad dentro de ti y tú eres un verdadero profeta. Pero si tú no tienes al Espíritu de Dios, sino que tú tienes apariencia de religión, tú no eres un verdadero profeta, tú eres un religioso. You are a religious people. Escúchame esto. Jesús no guardaba ninguno de los mandamientos religiosos que el concilio de ese tiempo tenía. El concilio de ese tiempo decía que tenían que guardar el día de reposo. Jesús en el día de reposo andaba predicando. Los mandamientos de los fariseos en ese momento decía que la mujer tenía que apiedrarse. Jesús no guardaba eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que un verdadero profeta es quien guarda un montón de ritos, un montón de reglas religiosas. Si el hermano ora mucho, es un verdadero profeta. Si el hermano ayuna mucho, es un verdadero profeta. Si el hermano es un sembrador bastante grande, ese es un verdadero profeta. Si el hermano se viste con corbata y con saco, ese sí parece un profeta. Si el hermano anda por la calle gritándole a todo el mundo y condenando a todo el mundo y diciendo que se arrepienta, ese sí es un verdadero profeta. Y el verdadero profeta no anda ni con faldas largas, ni sin arete, ni mandando al infierno a todo el mundo. El verdadero profeta anda en lo que el Espíritu de Dios dice. Si tú no andas en lo que el Espíritu de Dios está diciendo ahora, tú no eres un verdadero profeta. Pero si tú andas en lo que el Espíritu Santo está diciendo ahora, tú eres un verdadero profeta. Entonces dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son los frutos? La palabra en Gálatas 5 me habla de los frutos. Entonces vamos a ver cuáles son los frutos de un verdadero profeta y cuáles son las obras de un falso profeta. Escucha, el verdadero profeta tiene un fruto producido por el Espíritu, porque tiene el Espíritu de Dios en él. Pero el falso profeta vive una vida de apariencia basada en obras. El falso profeta vive tratando de hacer muchas obras,
para ganarse el favor de Dios y ganarse tu respeto. El verdadero profeta no se gana tu respeto a través de muchas obras, se la gana a través de una vida en el Espíritu. ¿Y qué es una vida en el Espíritu? Una vida siendo dirigidos por Dios, una vida con el poder del Ruach HaKodesh, con el poder del Paracletos dentro de él. Por eso un verdadero profeta puede lucir a tus ojos imperfecto, pero si tiene el poder del Espíritu Santo, es un verdadero profeta de parte de Dios. Pero una persona con muchas obras puede lucir un verdadero, pero no es un verdadero, porque basa una vida en sus obras. Y todas las religiones falsas tienen buenas obras, pero no son verdaderos profetas. El determinar si alguien es verdadero profeta o no está basado en sus obras. Porque entonces los musulmanes serían, y Mahoma sería un verdadero profeta. Porque los musulmanes son muy generosos. Los árabes, cuando tú llegas a su casa, te reciben, son gente generosa. Pero no tienen el espíritu correcto y tienen una fe basada en obras. Es decir, que las obras no determinan si una persona es un verdadero profeta o no. Y eso es lo que nos enseñó la religión. Y eso es lo que nos enseñan en nuestras iglesias. Y eso es lo que nos enseñan en los institutos. Es que un verdadero profeta tiene que ser alguien recto, tiene que ser alguien con muchas obras, con buenas obras, que se vea así tan íntegro. Y sí, la integridad no es basada tampoco en una obra. La integridad es tener al íntegro de íntegro dentro de ti, que se llama Jesús. Y si tú tienes al íntegro de íntegro dentro de ti, que se llama Jesús, Jesús te va a hacer a ti un hombre íntegro. Pero yo no puedo ser íntegro basado en mis obras, porque mi justicia nunca podrá complacer la justicia de Dios, dice la Escritura. Yo puedo tratar de ser justo, pero el Señor dice en la palabra: no hay ni uno, no hay ni un solo justo. Entonces, ¿por qué la palabra habla bienaventurados los justos? Porque justo es alguien justificado por Jesús, que Jesús lo está cambiando, que Jesús lo está renovando, que Jesús lo está transformando, que viene de una vida dura, pero el Señor está haciendo algo nuevo con su vida. El Señor está haciendo algo nuevo con su ser. El Señor le está cambiando ese viejo temperamento a un temperamento nuevo. El Señor le está cambiando esa vieja mentalidad a una mentalidad nueva. Así que tú no te sientas condenado. Si el Señor está haciendo un proceso de cambio en ti, no te sientas que no eres de Dios. ¿Sabes cuál es la evidencia de que tú eres de Dios? De que tú verdaderamente estás cambiando. Porque si tú no fueras de Dios, tú no estuvieras cambiando. Pero cuando tú estás cambiando, es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en tu vida, y hay vida del Espíritu desatándose dentro de ti. Entonces, Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Dice, mire, esto es un fruto espiritual: pero si sois guiados por el Espíritu de Dios. Un verdadero profeta es guiado por el Espíritu de Dios. Dice: no estáis bajo la ley. Un verdadero profeta es alguien que no anda en legalismos. No anda con su mente llena de religión, sino anda con la mente llena del Espíritu. ¿Cuántos lo creen? El versículo 19 da una característica de los falsos profetas: y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, las obras. Todas las religiones falsas están basadas en obras. Que si tú no donas sangre, entonces tú eres de la verdad. Que si tú no bebes café, los mormones, entonces estás en la verdad. Y si usted se da cuenta, todas las religiones falsas están basadas en obras. Y eso mismo los religiosos quieren hacer con el cristianismo: volverla una religión falsa basada en obras. Pero usted no puede dejar que lo conviertan en un religioso más falso basado en obra. Usted tiene que dejar que el Espíritu se le meta dentro de sus huesos y le cambie la mentalidad y lo haga un verdadero por el poder de la verdad que vive en usted a través del Espíritu de Dios. O se deja ser un religioso más,
basado en obra, o deja que el Espíritu de Dios haga una obra transformadora en usted? Dígame qué hombre de la palabra fue perfecto. Dígame uno. El único perfecto era Jesús, y cuando se le arrebataba el genio tiraba las cosas en el templo y le decía a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Usted cree que Jesús no era hombre? Claro, se le salía el genio. Jesús se le salía el genio. Cuando se enojaba le decía a sus discípulos: váyanse toditicos de aquí. Usted lo ha leído en la palabra. Jesús le dijo a los discípulos: váyanse todos. Y enseguida le dijeron al Señor: pero ¿a dónde iremos los discípulos? ¿Usted cree que Jesús era tan santico así? Claro, él tenía su santidad como hombre, pero cuando lo hacían enojar agarraba látigos y tiraba a los cambistas en el templo. Cuando lo hacían enojar echaba a sus discípulos. Cuando lo hacían enojar le decía a Pedro: Satanás. Imagínense que yo como pastor le digo a usted: apártate de mí, Satanás. Claro, era un hombre, pero Jesús sabía controlar eso y permitía la vida del Padre, la vida del cielo, la vida del Espíritu. Pedro negó a Jesús. Pablo también salió de discusión con Bernabé. Si usted cree que los hombres de la palabra no discutían, claro. Entonces lo verdadero no tiene que ver con obras, tiene que ver con vida del Espíritu. Porque el Espíritu es quien te guía a la verdad. Y si tú tienes al Espíritu, tienes la verdad. Y si tu boca es inspirada por la verdad del Espíritu, tú eres un verdadero profeta y estás hablando el mensaje correcto. Pero si tu boca lo que está hablando es religión, y de que tienes que quitarte el pantalón, y de que tienes que quitarte los aretes, y de que y mandando a condenar a todo el mundo, cuando Dios no te ha mandado a condenar a nadie, sino más bien a restaurar a las personas. Porque hay gente que vive hablando de un infierno sin mostrar un cielo, sin mostrar la salvación, sin mostrar el camino a la verdad. Antes de tú decirle a la gente su resultado de la condenación, tienes que mostrarles el camino. Porque es como si yo le dijera a usted: usted va a ser condenado, sin antes yo tener un derecho en la ley. Y cuando usted tiene un abogado, usted tiene que saber que tiene el derecho a defenderse. ¿Y cómo usted defiende a los demás de la condenación? Presentándoles a Jesús, que es el abogado de abogados, el Rey de reyes, el Señor de señores. Entonces Jesús les muestra el camino. Y cuando Jesús les muestra el camino, si ya después de que Jesús les ha mostrado todo, ellos no han querido, pues entonces usted le puede decir: mira, si tú sigues en eso, entonces vas a seguir un camino de condenación. Y Dios quiere librarte, como decía el pastor Argilio, de ese camino de condenación. Pero primero, como decía el pastor Argilio, es la advertencia. Y nosotros tenemos que mostrarles un camino, una salvación. Entonces toda la religión y todo lo falso profético está basado en obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Hago algo que yo hago en mis propias fuerzas. Pero todo lo que viene de Dios, todo lo que es verdadero profético, viene basado en fruto del Espíritu. Porque no soy yo el que hago esas cosas. Es un fruto de la vida del Espíritu dentro de mí. Entonces lo falso profético, primero dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Escúchame bien, lo falso profético quiere quebrantar tu pureza sexual. Lo falso profético te lleva a decirte: no, divórciese, no, ese marido suyo no lo quiere, ese marido suyo es un tacaño. Usted saque a esa gente de su vida, saque esas voces de serpiente de su vida, y usted escuche la voz del Espíritu que le quiere decir: su matrimonio puede cambiar, su familia puede cambiar, su esposa puede cambiar, su marido puede cambiar. Más bien, cambie usted primero para que entonces Dios haga la obra en el otro. Lo falso profético te lleva a la fornicación. Decir: mira, pero es que no son esposos ni nada, pero tú puedes tener por ahí una aventura, y tú puedes tener por ahí. No, lo verdadero profético nos lleva a estar consagrados en el reino, pero lo falso profético siempre se basa a través de la voz de la serpiente. Lo falso profético te lleva a la inmundicia, te lleva a la lascivia, te lleva a la idolatría. Idolatría no es tanto tener un ídolo, sino colocar cosas por encima de Dios.
Y hay gente que vive en idolatría, idolatrando pastores, idolatrando iglesias, idolatrando sus doctrinas, sus creencias, y tenemos que únicamente colocar en primer lugar a Dios. Los falsos proféticos se basan en la hechicería. ¿Y qué es la hechicería? La hechicería está basada en el espíritu de rebeldía. Y el espíritu de rebeldía se basa en crear enemistad entre la gente. Un falso profeta siempre vive colocándote en enemistad con otros, hablándote mal del otro. Mira, ¿tú para qué sigues a tu pastor? Mira, ¿tú por qué le haces caso a tu marido? Si ese marido tuyo es un tipo desordenado. ¿Tú qué haces aguantándole tanta cosa a la mujer tuya? Entonces comienzan a generar enemistad. Toda persona influenciada por un espíritu falso profético, porque no es tanto la persona, es el espíritu en el que opera la persona. Entonces, un espíritu incorrecto siempre vive generándote enemistad con las demás personas. Y usted no puede dejarse de generar enemistad. Usted no puede permitir que en su casa entre la división. Usted no puede permitir que en su casa entren los conflictos. Usted anule toda persona que viva tratando de enemistarlo con otro, y principalmente con los de su iglesia y los de su casa. Los falsos proféticos te viven a estar peleando, una vida de pleitos. Te incita a que tú vivas peleando, pero si te gritó, ¿cómo usted es posible que se deje gritar y que se deje y te vive encendiendo el carbón? Aparte esas voces falsas proféticas de su vida y escuche voces que lo reconcilien, que lo lleven al perdón. Ya voy a hablar de eso. La voz de los falsos proféticos te incita a ser celoso, te incita a la ira, te incita a la contienda, te incita a la disensión, te incita a la herejía, te incita a la envidia. Mira cómo aquel pastor está prosperando, mira cómo ese hermano está haciendo, y tú que eres cristiano llevas 50 años, no tienes nada. Mira, en esa iglesia tienes ahí tiempo y no haces nada, más bien vente para acá, y te incitan a la envidia en comparaciones unos con otros. Y usted no puede permitir que lo comparen con nadie, ni que comparen su iglesia, ni que comparen su familia. Gloria a Dios por la familia perfecta de la otra gente, pero yo me siento feliz con mi familia, aunque sea imperfecta, y no le envidio nada a ninguna familia. Porque entonces hay gente que te quiere mostrar su familia como perfecta, pero si te mostraran el video de lo que su hijo hace en el secreto, y voy a hablar duro, si te muestran el video de todo lo que no se hace a la luz pública, pero claro, lo que pasa es que tú eres más sincero y tu familia quizá no guarda tanto protocolo, y tu familia son una carta abierta y se muestra como es. Y por tú ser sincero te menosprecian. Pero la verdad es que usted no le tenga envidia a nada ni a nadie. Porque usted tiene que ser feliz con lo que Dios le dio. Si su hijo está ahora mismo en los caminos que no son de Dios, usted siéntase feliz con su hijo. Y usted no le envidie el hijo a nadie. Oh, qué niño estudioso. Oh, qué niño. Y hay gente que te incita. Y los mismos padres te incitan a mostrar a sus hijos como un modelo. Pero usted siéntase feliz con los hijos que Dios le dio. Siéntase feliz con la casa que Dios le dio. Quizá no es la mansión, pero esa es la casa que Dios le dio. Y usted tiene que sentirse feliz. Y si usted puede alcanzar más, pues alcance más. Pero usted nunca deje ni permita las voces de la envidia, porque esas son las voces inspiradas por espíritus incorrectos y por espíritus falsos proféticos. Porque un falso profeta no es solo alguien, una personalidad que tú lo descubres como un falso profeta. Un falso profeta es un espíritu que se puede meter en cualquiera, hasta en alguien de la calle que tú te encuentras y te dice cosas, pero está inspirado por un espíritu falso profético. Entonces, el espíritu falso profético no es tanto una persona, sino es lo que está operando dentro de una persona. Y yo después les voy a hablar de eso. Pero un espíritu verdadero no es tanto la persona tampoco, es lo que opera, la verdad que opera dentro de una persona. Y la verdad es Jesús. ¿Cuántos lo creen? Usted no se sienta tampoco
mal porque otra gente tiene y usted sigue con el mismo trabajo, no, usted siéntase feliz con lo que Dios le dio. Así sus hijos no sean perfectos, siéntase feliz con lo que Dios le dio. Quizás su esposo o su esposa no son perfectos, siéntase feliz con lo que Dios le dio. Quizás está pasando un proceso, una crisis, lo que sea, siéntase feliz con lo que Dios le dio. Y cuando venga un espíritu falso profético a quererle generar envidia, porque supuestamente otros tienen una vida perfecta que usted no tiene, usted simplemente respóndale: yo me siento feliz con lo que Dios me dio y sé que Dios está haciendo una obra poderosa en mí y en los míos, y no le tengo envidia a la vida de nadie. ¿Cuántos lo creen? Lo falso profético te lleva al homicidio, a matar espiritualmente a otros con su lengua. Óyeme bien, lo falso profético te lleva a la confusión espiritual. Lo falso profético te lleva a una desconexión con el Espíritu de Dios y a una conexión con la religión y la carne. Pero lo verdadero profético te lleva al fruto, porque Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto de un verdadero profeta? El fruto de un verdadero profeta, el fruto de lo verdadero profético es el amor. Te lleva a amar a tu familia, te lleva a amar al que está perdido, te lleva a amar al que está en error, te lleva a amar al que te falló, al que te hirió, al que te maltrató, al que te dijo hasta de qué te ibas a morir, te lleva a amar. Entonces tú escuchas, claro, es más fácil escuchar la voz de que me dice: ese marido tuyo es un charlatán, ese marido tuyo es un pícaro, ese marido tuyo no te regala ni una blusa, ni una tanga, no te regala nada. Pero la voz verdadera no es la que te genera cizaña, porque Jesús mandó a que separaran el trigo de la cizaña. El trigo es lo verdadero profético, la cizaña es lo falso profético. Todo lo falso profético te mete cizaña, pero lo verdadero profético te lleva a la verdad, te lleva a amar aunque tú no seas correspondido, te lleva a amar aunque a ti no te den cariño, te lleva a perdonar aunque tú tengas 1000 motivos para odiar a una persona, te lleva a amar. Lo verdadero profético te lleva al fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Algo que el Espíritu produce en mí. No es algo que yo puedo lograr por mi fuerza, es algo que el Espíritu produce en mí. Es decir, que cuando yo tengo la vida del Espíritu, se manifiesta el amor del Espíritu. Y el amor del Espíritu me lleva a amar en vez de odiar. Me lleva a estar en gozo en vez de estar en melancolía. Hay gente melancólica con un espíritu incorrecto. Ay, pobrecito tú. Es que no tienes para la comida y pobrecito. Y te generan un espíritu de lástima, un espíritu de tragedia. Hay gente con un espíritu de tragedia, que son los sufridos de la vida. Usted tiene que sacudirse de ese espíritu de tragedia, porque ese espíritu no es el espíritu correcto. El espíritu correcto es un espíritu de gozo. Usted en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, levántese en gozo. Paz. Hay gente que es influenciada por un espíritu de paz. Eso es una manifestación del espíritu correcta. Pero hay gente que no, hay gente que te viene a impartir espíritu de intranquilidad. No se deje influenciar por la gente que le imparte espíritu de intranquilidad, sino espíritu de paz, de paciencia. Te tiene que ser impartido con la paciencia de Dios. No con la impaciencia, sino con la paciencia. La benignidad te tiene que ser impartido con la benignidad de Dios. Bondad tiene que ser impartido por la bondad de Dios. Fe te tiene que ser impartido por la fe de Dios. Mansedumbre te tiene que ser impartido por la mansedumbre de Dios. Templanza usted tiene que ser impartido con la templanza de Dios. Entonces la diferencia entre alguien con un espíritu correcto y un espíritu incorrecto es que el espíritu correcto te lleva al amor, al gozo, a la paz, la paciencia, pero el espíritu incorrecto te lleva a envidia, a homicidio,
te lleva a pleito. Entonces, aquí voy a ir cerrando y voy a ser puntual. Te expliqué todo esto para decirte cómo yo ahora detecto no solo el espíritu, sino una persona incorrecta. Sencillo. ¿Usted quiere saber qué predicador es verdadero y qué predicador es falso? Sencillo. Un predicador que lo lleve a amar, un predicador que lo lleve a perdonar, un predicador que lo lleve al gozo, a la paz, a la paciencia, a la bondad, a la fe. Eso es un predicador correcto porque tiene el fruto del Espíritu. Pero un predicador incorrecto le vive incitando con mensajes para que usted pelee con los de su congregación. Le vive incitando con mensajes para que usted divida la iglesia. ¿Por qué? Porque las divisiones, las peleas, los celos, las acusaciones de que este es un falso apóstol, de que este es un falso profeta, de que este es una falsa iglesia, sálgase de ahí. Toda esa gente son unas falsas porque viven creando división, y la división es una obra de la carne, y la obra de la carne va ligada con la religión, y la religión va ligada con lo falso profético. Un verdadero profeta te lleva a la unidad. Un falso profeta te vive sembrando discordia y cizaña contra los demás. Te lleva a la obra de la carne y no al fruto del Espíritu. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Usted quiere descubrir un falso profeta, mire los predicadores en YouTube que pasan hablando mal de otros pastores, que pasan hablando mal de otras iglesias, que creen que tienen la verdad absoluta. Y que todo el que no tiene la verdad como ellos son condenados y se van para el infierno. Ese es un falso profeta, porque no tiene el fruto del Espíritu, sino tiene la obra de la carne, que genera disensión, pleito, enemistad, homicidios espirituales. ¿Qué es un homicidio espiritual? Cuando yo hablo mal de mi prójimo, cuando yo destruyo a mi prójimo, cuando yo mato a mi prójimo con las palabras. Esa gente en YouTube que vive hablando mal de los pastores, ahí te ve todo lo falso profético. Y si usted los escucha, se le va a impartir un espíritu falso. Y después no diga que yo no se lo advertí. Y si usted quiere que se le imparta un espíritu verdadero, escuche gente que lo lleve al fruto del Espíritu, que lo lleve a amar a los pastores, que lo lleve a amar a la iglesia, que lo lleve a amar a la visión de la casa, que lo lleve a amar a sus hermanos, que lo lleve a amar a su esposa, que lo lleve a amar a sus hijos. Escuche predicador, escuche gente con espíritu que lo lleve al fruto del Espíritu, que lo lleve a amar. Si usted ve a su hermano en pecado, si usted ve a un hermano de la iglesia en pecado, si usted ve a sus pastores débiles, en vez de estar acusando y señalando, levántele las manos, ame a la gente como Jesús las ama. Escuche a gente que lo lleve a amar y no odiar. No porque es que la predicadora de internet me dijo que si mi marido... Porque hoy en día, ahora mismo, que su mujer, si su marido, claro, hay abusos que ya son abusos de abuso, pero usted no, por cualquier diferencia enseguida no es que va a maltratar a su marido, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni con ese espíritu legalista. Que si tus hijos viven en pecado, ciérrale la puerta de su casa. ¿Cómo yo le voy a cerrar la puerta de mi casa a mis hijos? Mis hijos tienen las puertas de mi casa cuando quieran. Así sean drogadictos, así sean alcohólicos, así sean prostitutas, lo que sea. Mis hijos son mis hijos y yo los amo como son ellos. Pero la religión te enseña a rechazar a tus hijos. Y al hijo no se rechaza, al hijo se ama. Porque si está en pecado es cuando más lo tienes que amar. Porque la multitud de pecados solo puede ser cambiado por amor. Porque el amor cubre multitud de pecados, no la religión, no el juicio, no el señalamiento. El amor cubre multitud de pecados. Así llegue borracho, ámelo, abrácelo, bendígalo, déle un beso, ore por su hijo, impóngale la mano, dígale: hijo mío, tú te vas a levantar, tú vas a ser un profeta de Dios, tú no vas a vivir así, el Señor va a hacer algo contigo grande.
Así llegue con el olor a tabaco, con el olor a droga, lo que sea, ámelo, dele un abrazo. Su hijo quizá está metido en la droga, en el alcohol, en el vicio, porque necesita amor. Y usted, en vez de estar condenando y fastidiándolo, ámelo. Pero hoy en día te dicen en los predicadores legalistas: ciérrele la puerta a sus hijos. Su casa se respeta, no permita que sus hijos lleguen borrachos. ¿Y cómo usted puede controlarle la vida a sus hijos? ¿Cómo usted puede controlar si llegan borrachos o no? Eso es decisión de ellos. Después que tengan los 21 años, ellos pueden hacer con su vida lo que quieran. Pero su deber es hablarles de Dios en amor. Claro, tampoco es que van a hacer en su casa, de que van a andar haciendo en su casa cosas indebidas, súper indebidas. Pero usted, en vez de estar rechazando a su hijo homosexual, ámelo. En vez de estar rechazando a su hijo drogadicto, ámelo. En vez de tenerlo como la oveja negra y basura, ámelo. Dele importancia, porque quizás su hijo está haciendo esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque no siente amor. Ame. Pero hoy en día el predicador te dice: usted haga respetar. Y entonces estamos maltratando a nuestros hijos con la vara de la religión y no los estamos restaurando con el espíritu de amor. Usted háblele a sus hijos, no quiere decir que no le va a hablar a sus hijos la verdad. Hábleles la verdad, hábleles el evangelio, pero en un espíritu de amor, no en un espíritu de condenación. Pero lo falso profético te lleva a eso. Te lleva a todo lo que es obra de la carne. A enemistarte con el pastor, a enemistarte con el otro líder de la iglesia, a enemistarte con tus hijos, a enemistarte con el vecino, a creerte que tú eres el único perfecto y que tú eres el único intocable y que tienes la única verdad. Pero el espíritu verdadero de lo profético de Dios te lleva a amar, aunque tú seas muy herido, te lleva a amar. Yo tengo algo, yo no hay nada que no perdone. Yo digo: Señor, todo yo lo tengo que perdonar. Por eso cuando alguien me hace algo, yo instantáneamente lo perdono y yo le digo: tú no tienes nada de qué pedirme perdón, porque eso yo no lo guardo en mi corazón. Pero si usted alimenta palabras, de odio en su corazón, usted se está llenando de un espíritu incorrecto, y cuando hable con su boca, lo que va a desbordar palabras incorrectas. Pero cuando usted se llena un espíritu de amor y usted de repente tuvo un mal momento, pero usted en su corazón no guarda odio ni resentimiento, sino que guarda amor, usted ama, perdona, restaura, tiene gozo, aunque usted haya sido herido, aunque usted haya sido maltratado, aunque hayas tenido una diferencia con alguien. En tu corazón no hay espacio para el rencor. En tu corazón hay espacio para el amor. Y voy a ir terminando ya. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Te quiere conocer a alguien? Mire los frutos. ¿A qué lo inspira esa persona? ¿A qué te inspira? Porque si te inspira a que tú eres el único correcto, que tienes la verdad absoluta y que todos los demás son unos falsos pecadores, I'm sorry, te está llenando de un espíritu falso. Porque una obra de la carne es la disensión, el orgullo. Satanás se creyó el único. Eso es símbolo de orgullo. Y no hay nadie más falso que Satanás. Todo lo que te lleva a creer que tú eres el único, que tú eres el verdadero, que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Que como tú no hay nadie, como tu iglesia no hay nadie, que como tu doctrina no hay nadie. I'm sorry for you. Pero te está llenando de un espíritu falso, de un espíritu de orgullo. Y dice la palabra: el orgulloso Dios lo mira de lejos. El espíritu de orgullo te separa de Dios. Pero el profeta verdadero te lleva al fruto del espíritu en ti, te lleva a la generosidad. Uno generalmente asocia a falso profeta
los que piden plata no, un falso profeta puede no pedirte un peso. Hay religiones que no te piden un peso. Los franciscanos que tienen voto de pobreza no te piden un peso, pero tienen un espíritu incorrecto. El que no te pidan un peso no quiere decir que sean verdaderos o sean falsos, porque asociamos falso profeta con los predicadores que piden plata. Y eso no. Hay religiones que no te piden un peso y son falsas. Hay religiones que las financian inversiones que tienen en la bolsa de valores y son falsas. Pero Jesús, que era un verdadero, le dijo al joven rico: venda todo lo que tiene y siembre todo lo que tiene. Y era un verdadero. Entonces, un falso profeta no es si te piden plata, ¿no? Un verdadero profeta es quien te imparte generosidad para que tú seas un sembrador en la iglesia. Pero un falso profeta es quien te imparte un espíritu de no generosidad, porque te imparte y te siembra la duda. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente, la primera falsa profeta, cuando el Señor creó todas las cosas? Te impartió duda. ¿Y qué es lo que hace el falso profeta? Te imparte duda. ¿Tú qué haces diezmando tanto? ¿Tú qué haces sembrando tanto? ¿Tú qué haces dando? Porque ¿sabes cuál fue lo que pasó en el Edén? Que Dios le dijo a Adán y Eva: ustedes pueden comer de todo lo demás es para ustedes, pero déjenme algo para mí. Lo mío es mío y no me lo toquen. De ese árbol no comeréis, porque ese árbol es mío. Hay cosas que Dios te ha dado que en realidad no son tuyas, son de Él. Todo lo que usted tiene es de Él. Su casa es de Él, su familia es de Él, sus finanzas son de Él. Pero la serpiente quiere que tú creas que lo que Dios te dio es tuyo y que tú puedes hacer uso de eso como tú quieras. Pero usted no meta la mano en lo que es de Dios. Su vida es de Dios. Su familia es de Dios, sus finanzas son de Dios, su empresa es de Dios, sus ingresos son de Dios, su ministerio es de Dios. Deje a Dios lo de Dios y haga uso de lo que Dios le permitió usar a usted. Pero la serpiente te genera duda en lo que es de Dios. Entonces tú eres una persona sembradora y tú eres una persona generosa y das con gozo en tu corazón. Y sientes felicidad cuando ayudas a los demás y cuando das. Pero el falso profeta te dice: te están estafando. La voz del enemigo te dice: ¿por qué tienes que dar tanto? ¿Por qué tienes que estar sembrando en esa iglesia? ¿Por qué tienes que estar haciendo esto? ¿Por qué tienes que dar tu diezmo? ¿Por qué tienes que dar tu ofrenda? La voz de la serpiente te comienza a generar duda en tu mente. Y no es la voz de Dios, porque la voz de Dios te lleva a ser más generoso. La voz de Dios te dice: hijo, te voy a bendecir para que bendigas más. Hijo, te voy a prosperar para que usted ayude, para que usted levante. La voz de Dios nos lleva a la generosidad. La voz de los falsos proféticos nos lleva a ser tacaños, incrédulos, pensando mal del otro. Pero la voz de Dios nos lleva a crecer, a ser más bendecidos para yo bendecir. ¿Cuántos lo creen? Entonces, un falso profeta nunca te va a incitar a ser generoso. Te va a incitar a ser tacaño. Óyeme bien, un falso profeta nunca te va a llevar a la verdad, te va a llevar a lo incorrecto. Pastor, pero es que lo que pasa es que por ahí hay gente que ha estafado, claro. Pero es que hay gente que se pone a darle plata a gente que ni conoce, que simplemente porque salió en la calle que es un profeta. Bobo es usted que se la vive dando plata a gente que ni conoce, que no le conoce su vida, no le conoce su testimonio. Por eso cada vez que aquí en la iglesia piden dinero, ese dinero nunca va para la cuenta de ninguna persona. Queda, y Lina es testigo, queda para aquí, para la iglesia. Y de ahí de lo que se recoge nosotros bendecimos.
No, porque es que en la iglesia recogen plata. Nunca es para un hombre, ni para mí, ni para mi familia, ni para ninguno en particular. Eso se queda en la cuenta de la iglesia y de la cuenta de la iglesia se distribuye. Porque la autorizada para recibir dinero no soy yo ni una persona, es la iglesia. Y usted cada vez que siembra aquí, usted siembra con seguridad, porque usted tiene que saber, si usted me conoce a mí y usted conoce mis principios, tiene que saber que aquí ninguna siembra entra a nivel personal, entra es para la iglesia. Usted aquí puede sembrar lo que usted quiera y eso lo va a recibir la iglesia. Aquí puede venir un predicador y decir: vamos a levantar una ofrenda de $100, de $200, de $1,000, de $2,000, de $5,000, de $10,000, hasta de $1,000,000, porque Dios lo va a bendecir con eso. ¿Cuántos lo creen? Porque para construir el templo necesitamos $1,000,000. Así que a alguien Dios le tiene que dar $1,000,000. Alguien tiene que sembrar $1,000,000 aquí en la iglesia. Porque si no, ¿cómo vamos a construir el templo? ¿Cuánto cuesta un templo, una construcción aquí en Miami? Mínimo $1,000,000. Alguien tiene que sembrar $1,000,000 aquí en la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Alguien Dios lo va a bendecir para que bendiga aquí. Yo quiero salir de la renta y yo estoy loco que salir de aquí. Yo quiero tener nuestro lugar propio. Alguien Dios lo tiene que bendecir con $1,000,000. Así que usted deje de estar pensando que su meta es dar una ofrenda de 20, de 30, de 100, que si usted da 100 es mucho. Deje de ser tacaño. Usted piense de que usted va a ser el próximo millonario, que Dios lo va a usar para financiar los proyectos de aquí de la iglesia. Porque para construir la iglesia no son con sus diezmos de $100. Para construir la iglesia necesitamos que gente sea bendecida económicamente con millones. Por eso yo estoy declarando millonarios aquí. Para poder levantar canales de televisión para que escuchen en la China, escuchen en Portugal, escuchen en Brasil, en Latinoamérica, escuchen en Asia. Necesitamos finanzas para programar los servidores. Y alguien Dios lo tiene que bendecir aquí con millones. Y el que no le guste el mensaje de prosperidad, I'm sorry, pero aquí en esta iglesia se necesita que usted sea bendecido con finanzas para poder llevar el evangelio a muchos lugares. Para ir a otro país a predicar el evangelio necesitamos contratar un avión, necesitamos montarnos en un avión. ¿Sabe qué cuesta el pasaje para la China? Caro. Pasaje para Europa, caro. Necesitamos gente que se levante financieramente. Y ya que pronto vamos a crear el canal de televisión, necesitamos gente que se levante para que nosotros seamos bendecidos. Pero la voz de los falsos proféticos te dice: te están robando la plata. Te están... ¿Qué le vamos a estar robando si aquí somos poquitos? Imagínense, mucho hacemos con mantener este lugar grande, con hacer todo lo que hacemos. Mire, déjese esas ideas absurdas. Usted más bien impártase de un espíritu de generosidad y diga: yo voy a ser el próximo millonario. A mí el Señor me va a bendecir y yo voy a apoyar a mi iglesia con toda, porque necesitamos finanzas y tenemos que tener un nuevo lugar y tenemos que predicar el evangelio y tenemos que levantar iglesias en otros países y tenemos que construir iglesias en las misiones y tenemos que levantar ministerios en lugares pobres, en lugares que nadie va, en campos. Tenemos que levantarnos, y la mies es mucha y los obreros son pocos y la venida del Señor se acerca y tenemos que predicar el evangelio y tenemos que hacer que el evangelio, que la iglesia se expanda para que en muchos lugares llegue la palabra de Dios, y entonces ahí va a venir el fin. Pero los falsos proféticos no, te creen credulidad para que tú te vayas de la iglesia, para que tú no des nada y la iglesia se cierre y la iglesia... y sigan abriendo bares y discotecas, porque para eso sí hay plata, para bares y discotecas, y para prostíbulos y para masajes asiáticos. Para eso sí hay plata. Hoy te voy a hablar con el espíritu de la verdad, y yo no predico así, pero te estoy hablando a ti para que salgas de esa venda religiosa. Para prostíbulos si hay dinero,
Para oficinas del tarot si hay dinero. Para un programa del horóscopo de Walter Mercado en Univisión, Telemundo. Los brujos sí tienen programa. Pero la iglesia no tiene finanzas para pagar un programa en Telemundo, porque viven en espíritu de pobreza, y eso es impartido por el espíritu religioso que vive impartiendo el espíritu de incredulidad para que tú no siembres nada y la iglesia nunca pueda llegar a nada. Viva abajo y no arriba. La iglesia no tiene cómo pagar un mensaje de radio, no tiene cómo pagar un espacio de televisión, no tiene cómo ayudar a la iglesia en Cuba, no tiene cómo ayudar a la iglesia en Nicaragua, no tiene cómo enviar personas misioneras a otros lugares, porque la iglesia vive apretada siempre. Y todo es impartido por el espíritu falso profético que te lleva a ti a la voz de la serpiente, a la incredulidad. Pero usted tiene que levantarse, usted tiene que cambiar el chip. Lo falso profético es lo que te lleva a la incredulidad. Pastor, pero es que nuevamente hay gente que insiste con los estafadores. Mire, que usted antes de estar regalando su plata por ahí, te conozca antes. Te conozca. Los que trabajan conmigo saben que todo lo que aquí entra para la iglesia, te siembren buena tierra, siembren ministerio serio, siembren gente comprometida, no en cualquiera que venga por ahí diciendo que es profeta. Siembre en gente que usted sabe que está haciendo la obra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero hay gente que se mete por ahí donde no conoce y le estafan $1,000 y $2,000 y después le echa la culpa a la iglesia. No, la culpa no es de la iglesia ni el estafador, la culpa es suya por bobo que se dejó estafar. Porque el que lo estafan es porque quiere. I'm sorry. No que en una iglesia me estafaron, usted lo estafaron porque quiere, por andar sin discernimiento, por andar mirando en la carne, por andar dejándose seducir. Y sembrando en mala tierra. Usted deshágase de toda gente que es mala tierra y usted siembre solo en buena tierra. Siembre en su casa, siembre en su ministerio, siembre en los que están haciendo la obra de Dios, los que están echando para adelante. Siembre en las cosas del reino. Pero hay gente que vive sembrando sin propósito. Se apareció un tipo ahí que ni siquiera usted conoce. Y llegó a su casa, Dios me muestra, saca la majaya, que hay un demonio aquí en tu casa, y esto y lo otro, y le das una ofrenda de $200, y a mí que soy tu pastor y te aguanto de todo, a mí no me das nada. Ay, pastor, lo que pasa es que me quitaron por allá de eso. Anda por usted, anda abriéndole su puerta a la mala tierra. Pero usted toda mala tierra en su vida, deshágase de ella y comienza a sembrar en la buena tierra, que es la tierra de Dios. Versículo 17, con esto ya termino. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Sabe dónde es el lugar que usted tiene que sembrar? ¿Dónde es el lugar verdadero? Donde usted está dando fruto, donde lo plantó Dios y usted está dando fruto. Te plantó Dios en este lugar y te estás levantando en el ministerio. Te plantó Dios en este lugar y algo está cambiando en tu vida. Te plantó Dios en este lugar y el Señor te ha dado paz. El Señor te ha dado un poco más de tranquilidad. Estás dando fruto en tu vida, estás dando fruto en tu ministerio. Está haciendo Dios algo en tu familia. Algo ha cambiado, si es un poquito, pero ha cambiado algo. En el lugar donde tú estás dando fruto es el lugar verdadero y el lugar de tu asignación. Porque dice el versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos. Usted no puede creer que algo es verdadero y lo incita a lo malo, y lo incita a la envidia, al odio, a la diferencia, a la murmuración. No, usted no puede creer que algo es bueno con malos frutos. Ni el árbol malo dar frutos buenos.
¿Sabe cuál es el buen árbol? No el espíritu de crítica ni condenación, porque hay gente que cree que los verdaderos profetas son los que viven criticando y condenando a otros. Yo he experimentado algo, que el que vive criticando a otros es porque algo esconde en su vida y necesita ensuciar a otros para que lo que está oculto en él no se vea. Por eso usted préstele atención a todo el que vive criticando a otro y a todo el que vive atacando a los demás, porque algo está escondiendo. Porque dice, vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué hace un lobo cuando ve a alguien? Lo ataca. ¿Y quiénes son los lobos y los falsos profetas? Los que viven atacando a los otros. Gente que vive atacando a Cas Luna, gente que vive atacando al pastor Maldonado, gente que vive atacando a otros pastores, otros ministerios. Son lobos. Acérquese un lobo y ¿qué le va a pasar? Lo va a atacar y lo va a morder. Pero el problema de los falsos profetas es que parecen unas ovejas. Usted los ve y los va a ver con vestidura de oveja, pero cuando usted le acerque la mano, lo va a morder. Y va a morder los otros. Por eso el apóstol Pedro dijo, no se muerdan unos con otros. Porque los falsos profetas viven mordiendo a todo el mundo. Personas impartidas por espíritus falsos proféticos viven como lobos, mordiendo a todo el mundo. Pero tienen apariencia de oveja, tienen apariencia de que yo soy santo. Mi iglesia es la verdadera. Mi iglesia es la única que tiene la verdad. Yo soy el único perfecto, porque yo estoy en la senda antigua. Y yo si soy un hombre santo, aleluya, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Tienen apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. Te muerden y vienen mordiendo a los otros. Versículo 19, ya con esto les prometo que termino. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dios va a cortar a los falsos profetas en este tiempo y va a levantar gente verdadera con un espíritu de amor, con un espíritu de misericordia, con un espíritu de compasión por el cuerpo de Cristo. A toda esa gente que vive embarrando a otros, criticando a otros, Dios le va a sacar a luz sus pecados y Dios va a levantar a la gente humilde. Dios va a levantar a la gente sencilla. Dios va a levantar a gente que no tiene un espíritu de orgullo. Dios va a levantar a la gente que cuando ve a alguien caído, ven por acá, Silvita, ven por acá. Un ejemplo, si Silvita, Dios no lo quiera, falló y cayó, ven, préstame la mano. Yo le levanto la mano. Venga, Pastor Argilio, levántele la otra mano a Silvita. Dios va a levantar gente que le levante las manos a los otros. Amén. Esos son los verdaderos. Amén. ¿Qué hizo Jesús con la mujer que estaba en adulterio? ¿La condenó o le levantó las manos, la restauró? La restauró. Silvita es una mujer santa, consagrada, no vayan a pensar nada. Y a mí me consta eso, a mí me consta. Me consta que Silvia es una mujer consagrada a Dios, a su esposo y a su familia. Pero Dios va a levantar gente que cubra el cuerpo, baje las manos, que lo cubra, que lo ame. Pero a esos que viven criticando, señalando, destruyendo ministerio, destruyendo la buena moral, el manto blanco del hombre de Dios, se van a acordar de esta palabra: vive Jehová en cuya presencia estoy, que soy profeta de Jehová. Y el pastor Argilio sabe que cuando yo hablo, no hablo por hablar. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. Que Dios va a levantar a la gente humilde, que Dios va a levantar a la gente sencilla. Pero esos que se viven ensuciando el manto del hombre y de la mujer de Dios, se acordarán de esta palabra que estoy lanzando. Y yo no lanzo condenación ni juicio a nadie.
pero estoy solo hablando lo que Dios me dijo. Soy solo un mensajero transmitiendo lo que Dios me dijo. No soy yo el que está dando el mensaje, soy un mensajero. Te dejo la carta en tu buzón. Dios va a levantar a la gente humilde, gente procesada, gente que entiende el dolor del otro, gente llena de amor, que cuando te va a ver en error no te van a andar condenando, te van a ayudar a salir del error en amor. No es que van a hacer el like, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando gente que Dios la va a usar para restaurarte, para hacer el propósito de Él en tu vida. Gente con un espíritu correcto y diferente. Esas son la gente que Dios va a levantar en este momento. Amén. Pero Dios va a comenzar a quitar toda esa gente que ha estado en el poder con un espíritu de religión, condenando y criticando y menospreciando y ensuciando el manto de los hombres de Dios, y ensuciando el manto y menospreciando a la gente. Pero Dios va a levantar una iglesia diferente. Dios va a quitar a la iglesia Saúl, y Dios va a levantar a David en este tiempo. Va a haber un cambio en el reinado, y se van a acordar de estas palabras que estoy hablando: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y ni voy a hablar más, porque hasta aquí me dijo el Señor que hablara. Que Dios me lo siga bendiciendo. Vamos a todos recoger nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Si usted no quiere dar su diezmo, su ofrenda, porque se sintió ofendido, ok, no lo dé. Pero si usted entiende que el diezmo y la ofrenda es un principio, venga acá o siembre en línea donde dice donaciones, y ahí va usted a enviar su ofrenda o su diezmo. Que Dios me lo siga bendiciendo. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre, te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús, bendigo a todos los dadores alegres. Bendigo a la gente que diezma, bendigo a la gente que ofrenda, bendigo a la gente, Señor, que está aportando para el propósito del reino. Te damos gracias, Señor. Cámbianos el corazón. Muéstranos el espíritu de la verdad, Señor. Muéstranos el espíritu de la verdad. Muéstranos el espíritu de la verdad. Revélate a nosotros. Cambia nuestro corazón. Que seamos verdaderos profetas de Dios. Un profeta no se le mide tanto que si cuánto acierta con sus palabras o no. Un profeta se le mide por su espíritu. Dios, más que nuestras palabras se cumplan, lo que quiere es cambiar nuestro corazón. Que los verdaderos profetas tengamos un corazón sano, un corazón lleno de amor, que levante a los demás. Danos ese corazón verdadero profético, Señor. Porque lo verdadero está en Jesús y en nuestro corazón. Y cuando tenemos a lo verdadero dentro de nosotros, las palabras que hablemos serán palabras de verdad y que tendrán cumplimiento. En el nombre de Jesús, impártenos con el espíritu de lo verdadero profético y sácanos de lo falso, sácanos de la simiente maldita, sácanos de la religión, impártenos con el espíritu de la verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo las fuentes de ingresos de tus hijos. Y creo que Dios va a levantar aquí millonarios para financiar el proyecto del reino. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a construir, lo que vamos a levantar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Muchas bendiciones. Nos vemos mañana. Mañana va a estar predicando Facebook Live por la página Apóstol David Guzmán, profeta Edgar Pomales desde Puerto Rico y profeta Antonio Duncan desde Colombia y mi persona. Así que 8 de la noche hora Miami, 7 de la noche hora Colombia. Nos vemos mañana por Facebook Live. Bendiciones.